Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de historia y en esta ocasión estamos con el capítulo número 9 para los alumnos de segundo año de secundaria. Eh, Tenemos como tema la expansión europea y este tema es muy interesante porque aquí vamos a entender cómo los europeos logran descubrir nuevos territorios, eh, y también vamos a saber por qué ellos se lanzan al mar para descubrir esos territorios, qué es lo que los motivó a que estos hagan nuevas expediciones marítimas. Y eso detalladamente lo voy a explicar en este tema. Entonces, expansión europea. ¿Cuál es el objetivo principal de que los europeos expandan sus territorios? Es porque los europeos buscan una nueva ruta comercial hacia la India, ya que el camino que los llevaba de Europa hacia la India ha sido bloqueado, porque los turcos han tomado Constantinopla en 1453. ¿Ya? Los turcos otomanos tomaron Constantinopla en 1453. Esto cierra la entrada de los europeos a la India. Les voy a explicar esto mejor con un mapa. Y aquí está. Tenemos Europa, Asia, África y aquí en la parte sur de Asia, la India. Los europeos comerciaban normalmente con conocida como la ruta de la seda o la ruta de las especias, con la India. Pero sin embargo, como los turcos han logrado tener gran parte de este territorio, el Asia Menor, incluso también Constantinopla y cerrando esta parte, no va a ser tan fácil que los europeos puedan comerciar ahora con la India. Si ellos quieren comerciar, pueden pasar por territorio turco, pero sin embargo van a tener que pagar grandes impuestos para hacerlo. Es por esa razón que los europeos van a tener que buscar una nueva ruta para llegar a la India. Y lo que van a hacer entonces es buscar una nueva ruta saliendo al mar. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 10, si no me equivoco, cómo los europeos logran hacerlo. ¿Ya? Esa ruta, por ejemplo, es la de los portugueses. Ya eso tiene un capítulo aparte que lo voy a explicar. Pero ahí más o menos quiero que ustedes vean la imagen, ¿no? De cómo es que los europeos se van a lanzar al mar porque necesitan encontrar un camino nuevo a la India. ¿Ya? Porque por acá ya no pueden pasar, como les repito. Bien. Entonces, esta necesidad de buscar una nueva ruta hacia la India los va a llevar a descubrir nuevos territorios que ellos nunca habían pisado. Ahora, factores que ayudaron a la expansión. Para que sea más fácil que un navegante tome la decisión de irse a tierras desconocidas, tienen que suceder varias cosas. Primero, que hay inventos. Estos inventos van a hacerle sentir al navegante más seguro a la hora de navegar. Acá dice, inventos para una navegación segura. El astrolabio, por ejemplo, que medía pues la altura de los astros, o sea, la altura del sol, y dependiendo de eso sabía dónde se iba, hacia el norte, el sur, al este y al oeste, ¿no? Luego la brújula, que era un poco más precisa y era magnética. La brújula siempre señalaba al norte y con esto, pues con la brújula podían ubicarse mejor. Las nao, que son embarcaciones más grandes, las carabelas, embarcaciones ligeras, las armas de fuego gracias al uso de la pólvora, etcétera. Todo eso va a ayudar a que la navegación sea más segura. También otra cosa es que los conocimientos científicos y humanistas comenzaron a avanzar. Hubo bastantes conocimientos científicos que decían no, que en el mar que tú vas a navegar no aparecen bestias gigantes, que la gente pensaba que aparecían pues especies de monstruos marinos que se comían a los viajeros, etcétera. Algunos avances científicos decían que eso no, en realidad no existía, algunos decían que sí, se contradecían. Y bueno, pues no, esos avances científicos hacen que el navegante se sienta un poco más seguro. También hay algunos avances humanistas que hablan sobre nuevas tierras que se pueden visitar, y que la Tierra es redonda. Algunos dicen que la Tierra era circular, ¿no? Allá en aquel tiempo postulaban ello y algunos creían y decían pues que se podían navegar por el oeste y llegar por el este, ¿no? Dar la vuelta al mundo y así llegar más rápido a la India, así. O sea, avances científicos sabían que los motivaban a que hagan esas expediciones. El papel también. El papel y la imprenta son dos cosas muy importantes, ya que el papel ayuda a que haya un conocimiento que se pueda escribir y a la vez en un material más perdurable y más barato. Y la imprenta hace que ya los libros ya no sean manuscritos, o sea, ya no se hagan copias de libros manuscritos, sino más bien sean con una especie de herramienta de madera que impregna una hoja de información en un papel.
y sea más fácil hacer copias de libros. Eso yo lo voy a explicar más adelante cuando lleguemos en los inventos. ¿Ya? Y otra cosa también que ayudó a que los europeos se lancen a mar es que se expandió el cristianismo más. Había un interés por expandir el cristianismo. Querían seguir llevando el cristianismo a tierras desconocidas. Recuerda que todavía seguía ese espíritu de conquista y espíritu también de guerra santa todavía. Ese espíritu de que todavía pertenecían a la época de la cruzada, ¿no? Esa época de las cruzadas, si se acuerdan, ¿no? Que todavía están peleando contra los turcos, musulmanes, y entonces, o sea, como enfrentándoseles a ellos, van a buscar una nueva ruta para no pagar esos impuestos, ¿no? Algo así. Ahora, vamos a hablar de los inventos que aparecieron en aquella época y, como les digo, que hicieron más fácil la navegación. El primero de ellos es la brújula. Como les decía, la brújula es un invento que va a ayudar a la navegación bastante a ubicarse mejor en el mar. Fue un invento chino, que contiene una aguja imantada y que apunta siempre al norte para orientarse. Este invento chino va a ser difundido por los árabes en Europa. ¿Se acuerdan en la guerra de las cruzadas, no? Se les dije yo en el capítulo de las cruzadas que iba a haber un intercambio cultural. Y eso va a provocar pues que los europeos conozcan algunas cosas que los árabes utilizan. Y está la brújula. Esta es la brújula. Lo voy a agrandar para que se vea mejor, ¿no? Una aguja imantada que siempre tiene que apuntar al norte para que nosotros podamos estar bien ubicados, ¿no? Una vez que ya sabemos que dónde apunta el norte, ya sabemos dónde está el este, el oeste y el sur. ¿Ya? Lo que está en medio, acá el dibujo que está en medio se le llama la rosa náutica también. Tengo una imagen sobre ello aquí. Esa es la rosa náutica, la que está en medio, ¿no? Que tiene pues las puntas más grandes, son norte, sur, este y oeste. Esa es la rosa náutica. ¿Ya? ¿Qué más? Aparte de la brújula, que ayudó bastante a la navegación, la pólvora. La pólvora fue un invento chino que al principio se utilizaron para fuegos artificiales, allá para las celebraciones, etc., ¿no? Fue un invento chino, pero los europeos, cuando descubran el uso de la pólvora, lo van a utilizar para crear armas de fuego. Y esto ya va a cambiar el mundo, ya pues porque el arma de fuego va a reemplazar a las antiguas espadas y todo ello, ¿no? Poco a poco lo van a ir reemplazando porque las armas de fuego ahora pues tienen mayor probabilidad de ataque. Ya, ¿y esto en qué ayuda a la navegación? Fácil. Como recuerda, aún los marineros se sienten inseguros en lanzarse a mares desconocidos porque piensan que hay bestias salvajes, ¿no? El kraken, que era supuestamente un pulpo gigantesco que se arrasaba con los barcos, etcétera, ¿no? Entonces, para sentirse más seguros, llevaban armas de fuego. Eso les ayudaba a que, oye, ya no tengo tanto miedo porque tengo con qué protegerme ante cualquier ataque. Y ahí está. También no solamente para eso, también hay ataques de piratas y todo eso, y eso les ayuda también, pues, las armas de fuego a defenderse. La imprenta creada por el alemán Johann Gutenberg, ya, fue un utensilio muy importante que facilitaba la copia de libros y la difusión del conocimiento. La difusión del conocimiento. Les voy a explicar algo. Esta imprenta que ustedes ven acá, esa imprenta va a ayudar a que las copias de libros sean más rápidas de hacer. Antes, ¿cómo se hacían las copias de libro antes de que aparezca la imprenta? Agarrabas un libro y si tú querías tener una copia de ello, te comprabas uno vacío, un cuaderno vacío y le escribías todo. Así hacías tu copia, ¿ya? Si por ejemplo querías tener una copia, no sé, pues de una obra literaria muy importante, le pedías a tu vecino, tu amigo de confianza y te quedabas varios días haciendo tu propia copia. Para que ya sé que vas a demorarte un montón de tiempo, pero así era. Pero con la imprenta cambió todo. La imprenta ayudó a que pues ya no se transcribiera todo ello, ¿no? Sino que más bien un artificio, así como ustedes ven ahí en la imagen, tenga en la parte de arriba una plancha y en esa plancha tengan letras que se las puede poner a disposición que nosotros queramos y las ponemos tinta y las manchamos de tinta para que la hoja que siempre pongamos ahí abajo esta la chanque y salga ya una hoja con la información. Ponemos otra hoja y chanque y pongo otra hoja, otra copia de la misma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si se querían hacer 100 libros, teníamos que adecuar las letras de una sola página nada más. Adecuar las letras para que esté la información en una sola página y ponemos una hoja, la chancamos otra hoja, así. Y así lo vamos haciendo más rápido. De ahí se ponía el orden de las letras de otra página y así. Y lo vas haciendo. Y así se producía en masa. ¿Y qué pasaba cuando ya había más libros ahora? Ahora había más copias de libros gracias a la imprenta. El conocimiento se difunde más. Porque como hay más libros,
la gente puede acceder a un libro y poder leerlo. Así los marineros pudieron acceder a libros como de Ptolomeo, los escritos de los griegos antiguos, ¿no? De escritos de navegación, estudios geográficos, etcétera. ¿Ya ves? Entonces, la difusión del conocimiento fue hecha gracias a la imprenta. 5. Astrolabio. El astrolabio también fue un invento, bueno, acá no tengo una imagen, pero el astrolabio fue un invento para medir la altura de los astros y con eso podíamos calcular también en dónde estábamos y a qué hora también estábamos. Bueno, la hora del día. ¿Ya? 6. La carabela. La carabela es muy famosa porque un hombre la hizo famosa, que es Cristóbal Colón, ¿no? Christophorus Columbus, o bueno, esta es la carabela. ¿Y qué cosa es la carabela? Es una embarcación ligera, no es tan pesada, es ligera, porque las carabelas eran hechas con el fin de que la navegación sea rápida. ¿Ya? Esas son las carabelas que va a utilizar Colón. Mientras que la nao, a diferencia de la carabela, también es una embarcación, pero es una embarcación más grande y pesada, y soportaba pesados cargamentos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una comparación de las naves de Colón. Tenemos la Niña, la Pinta y la Santa María. Nuevamente en nuestra escuela nos han dicho que las tres son las tres carabelas del Colón, ¿no? O Colón y las tres carabelas. Sin embargo, no del todo es cierto. Solo eran dos carabelas, estas. La Niña y la Pinta eran carabelas, embarcaciones ligeras. Mientras que la Santa María era una nao, que vendría a ser una nave gigante, que es donde se guardaba todas las provisiones, pues la mayoría de las provisiones que iban a tener durante ese viaje que ellos iban a hacer. ¿Ya? Por eso las carabelas estas eran las que investigaban mar adentro, mientras que la nao iba en el centro donde estaba Colón y era el centro de operaciones. ¿Ya? Entonces esa historia de Colón y las tres carabelas actualmente ya no es aceptada, simplemente son dos carabelas y una nao. Ya está. 8. Los portulanos. Los portulanos son mapas geográficos, son mapas que ayudaban a identificar los ríos, las bahías, los puertos del mar Mediterráneo. ¿Y quiénes los hacían? Los mismos navegantes. Entre ellos hacían sus propios mapas cuando ellos navegaban, eran muy buenos haciendo ello. Y eso quedaba como registro en los puertos, para que después los otros navegantes pudieran adquirir copias de esos y al final pues puedan ayudarse a la hora de hacer sus embarcaciones, bueno, hacer sus navegaciones. ¿Ya? Esos son los portulanos. Bien, eso sería todo en sí. Esos son los inventos que ayudaron a una mejor navegación y que esto motivaron a que más adelante Colón, por ejemplo, descubra América, ¿no? Que ya sabemos que él no se dio cuenta que era América, pero al final llegó, ¿no? Se murió sin saber que era un nuevo continente. Pero eso ya lo veremos en una historia posterior. Vamos a ir al libro. Vamos a la página número 173, 174 y 175, por favor, ¿ya? Para resolver una vez las preguntas que se encuentran ahí. Y ahí tenemos esta primera parte que dice: ¿cuál es el principal objetivo de los europeos para iniciar las exploraciones? Recuerda que para que los europeos inicien sus exploraciones tenían una necesidad. Y la necesidad era buscar una nueva ruta hacia la India, para reiniciar de nuevo el comercio con la India, ¿no? 2. Nombra 4 adelantos científicos que permitieron el desarrollo de la navegación. Dice 4. Por eso yo he puesto ahí solo 4 de todos los que te he dicho, ¿no? El astrolabio, la brújula, la pólvora, la carabela, ¿no? Etcétera. 3. ¿Qué hechos se tomaron como referencia para el inicio de la Edad Moderna? Les explico. Aquí estamos acabando ya con una antigüedad que es llamada la Edad Media, ¿ya? La Edad Media. Y después de la Edad Media comienza la Edad Moderna, pero hay dos hipótesis, ¿ya? Algunos autores afirman que la Edad Moderna se inicia con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Ahí se inicia la Edad Moderna porque dicen que a partir de acá se comenzaron a hacer logros o inventos científicos. Pero algunos aceptan más bien el descubrimiento de América de Colón en 1492 como el iniciador de la Edad Moderna porque aquí recién se descubre que hay unas nuevas tierras más allá, ¿no? Eso. 4. ¿Por qué la India
fue tan anhelada por los europeos? Bueno, porque con ellos comerciaban pues bastantes especias, ¿no? Se podían comerciar especias. Especias, no especies, ¿ya? Especias, con A. Por ejemplo, el clavo, la canela, cuando me refiero al clavo es el clavo de olor, ¿ah? No van a pensar que es el clavo ese que se utiliza para chancar, no. El clavo de olor, la canela, entre otros más, ¿no? La seda también que es utilizada para los textiles, etcétera. Pues en Europa todo esto no se producía, pero sí eran muy anhelados en Europa, por eso conversaban con ellos. Ahora, trabajando en clase, ¿qué es el mare tenebrarum o mar tenebroso? Eso tú lo tienes acá, en el libro, y es un texto interesante. Por favor, échale ojo un momento, ponle pausa y de ahí volvemos. Bien, en la primera pregunta dice, ¿qué era el mare tenebrarum para los antiguos europeos? El mare tenebrarum para ellos era un mar que estaba compuesto, estaba habitado por criaturas marinas monstruosas. Ese era el mare tenebrarum del cual hablaban, ¿no? Ahí en el texto dice, ¿no? Ellos creían que habían bastantes criaturas mágicas, gigantes, monstruosas que atacaban a los barcos. Ese era el mare tenebrarum. ¿Cómo los europeos vencieron su temor a este mar tenebroso? Fácil, porque aparecieron inventos de navegación que ayudaron a que estos ya no tengan tanto miedo. El astrolabio, la brújula los hacía mantenerse pues a flote, ¿no? Mantenerse seguros. Y también las armas de fuego les dieron seguridad. Seguridad. 3. ¿Cuál es el océano al que se referían los europeos cuando hablaban del mar tenebroso? Ah, es el océano Atlántico. Nosotros vemos acá la imagen. Este era el mare tenebrarum para ellos. Acá de este mar no pasaba. ¿Ya? Ellos decían que acá habían bestias. Entonces es el mar, es el océano Atlántico, ¿no? Que ellos se referían en sí. Ahora, investiga una de las historias que se contaban acerca del mar tenebroso. Hay varias historias que se contaban acerca del mar tenebroso, bestias salvajes, etcétera, peces gigantes, peces que tenían en la cara de un, no sé, de un león, etcétera. Hay bastantes cosas ahí. Pero una que sí es bien interesante es la del Kraken, que tiene bastante historia. Ya el Kraken podría investigarlo, si deseas. Eso sí va a ser tarea, porque ya depende de qué historia quieres hacerlo. Si no quieres hacer del Kraken, quieres hacer de otro que crees que también es interesante, ponlo por favor, hazlo tú, ¿ya? Me va a agradar bastante ver qué historia me quieres contar, ¿ya? Vamos con la siguiente, dice, imagina que eres un marinero que está a punto de emprender un viaje a cualquier punto del mundo y tu medio de transporte será un barco. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál sería tu lugar de salida? Recuerda que debe ser un puerto. Esto va a ser tarea. ¿Por qué? Porque aquí ya depende del alumno. Acá varía la respuesta. Tú puedes elegir tu punto de salida en cualquier parte. Incluso puedes elegir el puerto del Callao que está acá nomás. ¿Ya? Ese puede ser tu punto de salida. Solo te doy como sugerencia. 2. ¿Cuál sería tu lugar de llegada? ¿A dónde quieres ir? Si quieres irte a un puerto, por ejemplo, ¿no? Puedes irte a cualquier parte del mundo. Puedes irte a Japón, no sé. Pero tienes que elegir un puerto. Tienes que elegir un puerto allá. Por ejemplo, si te vas a España, puedes elegir el puerto de Sevilla, ¿no? Y así. Puedes elegir cualquier puerto que tú creas conveniente, ¿ya? Y lo pones ahí. 3. Elabora una lista de 6 elementos que llevarías entre los inventos del siglo XV y los actuales. Ya, acá hay que tener bastante ojo, ¿ya? Porque si tú, por ejemplo, me vas a decir brújula, ya, está bien, la brújula, ¿ya? Si tú me dices cámara fotográfica, ya, bacán. Y después me dices celular, ya, está bien. Pero creo que ya ahora en los celulares vienen cámara fotográfica, así que no sé si ya pondrías cámara o solamente pondrías celular porque ya casi tienes todo, ¿no? Pero ¿qué otros inventos también llevarías, aparte de esos, ¿no? Más o menos crea tu propio set list, digamos. Tu lista ¿cómo se llama? De cosas que llevarías. Elabora un mapa y traza el recorrido que harías en tu viaje. Ya, ahí sí vas a tener que hacer un grafiquito. Ya, haces un mapa. Si de repente te vas del Perú a España, tienes que graficar América y tienes que graficar Europa para que traces la línea, pues, ¿no? Y eso ya lo haces en casa. Y vamos con las 5. Encuentra los inventos y escríbelos en las líneas. Los inventos que yo en realidad había mencionado en clase, ¿no? La carabela, por ejemplo, la imprenta, el portulano, el papel, la brújula y la nao.
Acá sí ya es fácil. Esto lo ubicas acá. Pupibletras es fácil de hacer, así que no es nada del otro mundo. Y vamos con las preguntas con alternativas, que esto es lo que más interesa ahora. La 1 dice, es el dibujo que se encuentra en las brújulas y marca los puntos cardinales. Marca el norte, sur, este y oeste. Lo habíamos visto, ¿no? La rosa náutica. Ese es el que marca, ¿no? Marca los puntos cardinales. ¿Ya? Siguiente. A fines de la Edad Media, los europeos sostenían que mantenían el espíritu de el espíritu de cruzada, ¿se acuerdan? ¿No? Todavía pensaban que estaban en guerra santa contra los turcos, ¿no? Eso. Vamos con la 3. La brújula fue un invento de ya sabemos que fue inventado en China, ¿ya? Ahora, ¿y fue difundido en Europa por quiénes? Por los árabes, ¿no? Está. 4. Instrumento que donde se recopilaban las instrucciones de los pilotos en las embarcaciones. Ya, eso es bien fácil. Si dice instrucciones de los pilotos es el libro de pilotaje. Ya, ahí estaban las instrucciones de los pilotos para las embarcaciones. No son los portulanos porque recuerda que los portulanos son mapas geográficos. ¿Ya? Bien, y los demás son inventos. 5. La expansión europea se inicia a partir del siglo XV recién. ¿Ya? A partir de ese siglo se inicia la expansión europea. Ahora, 6. Instrumento que permite medir la altura de los astros. Astrolabio, pues eso está clarísimo. 7. La denominación de Mare Tenebrarum hace referencia al Océano Atlántico, lo habíamos visto también en el texto. 8. La expansión europea también tenía objetivos religiosos, como la expansión de la religión. ¿Qué religión? La religión católica. Normalmente, pues los europeos, ¿se acuerdan? Que habíamos visto en las cruzadas, eran europeos cristianos católicos. ¿Ya? 9. Principal objetivo de la expansión europea, llegar a la India. Ese era el objetivo principal, recuerden, llegar a la India, ¿no? Y por último, 10. Fueron embarcaciones que se utilizaron durante la expansión europea. Embarcaciones. El 1 que dice Portulanos no son embarcaciones. Esos son mapas. Las naos sí son embarcaciones. Y las carabelas también. Por eso la respuesta es la D, ¿no? 2 y 3. Listo. Eso en realidad sería todo. En realidad la clase no ha sido tan amplia. Por eso que hemos demorado un poco más de 20 minutos. Así que espero que les haya gustado. Cuídense bastante. Si necesitan verlo otra vez, denle otra vez play. Y ya nos estaremos viendo para una 10ª clase. Adiós. Hasta la próxima.